Los escribas jugaron un papel muy importante en la sociedad judía, especialmente en el contexto bíblico. Esencialmente eran hombres letrados y expertos en la ley. Ellos tenían unas funciones especiales o específicas y se dedicaban a la copia y a la preservación de las escrituras. Así que meticulosamente hacían copias de los textos sagrados y los guardaban con recelo. Eran extremadamente cuidadosos para evitar errores en las transcripciones, asegurando la fiel preservación de los textos. Tenemos un claro ejemplo en Jeremías capítulo 36, versículo 4, que dice lo siguiente: Entonces llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Su función fue evolucionando o aumentando, porque en el Nuevo Testamento también tenían autoridad de intérpretes y transmitían la interpretación a los encargados de comunicarse con el pueblo para aplicar la ley en la vida diaria. Pero todos estos escribas, fariseos, maestros de la ley, ancianos, se convirtieron en fanáticos de una religión vieja y muerta y pensaban que adoraban a Dios y que tenían celo por Él, sin saber que el mismo Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, estaba cara a cara frente a ellos en forma de hombre. Pero ellos, cegados por su religión tradicional, fueron incapaces de verlo, conspiraron para matarle y cumplieron su cometido. Jesús los criticaba claramente y duramente en el Evangelio de Mateo capítulo 23, que dice lo siguiente a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, y aman el lugar de honor en los banquetes, y los primeros asientos en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados instructores, porque uno es vuestro instructor, el Cristo. El más grande de vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, mientras por pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, le hacéis 2 veces más hijo de la gehenna que vosotros mismos.
Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, queda obligado, o sea, deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Y bueno, la crítica sigue y les dice que diezman, pero que no tienen misericordia. Les dice que son como vasos limpios, pero por el exterior, pero por dentro están llenos de rapiña y de desenfreno, y que limpien primero lo interno para que también lo externo quede limpio. Los llama tumbas blanqueadas, por fuera hermosas, pero por dentro podridas. Los llama cómplices de los asesinatos de los profetas antiguos. Los llama serpientes y cría de víboras. Los llama asesinos y torturadores de los futuros apóstoles. Y les profetiza que su casa o templo será destruido. Y por último les dice, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Menudo repaso de Jesús a los escribas y fariseos, los cuales consideraban dos cosas como centro de adoración, la ley y el templo. Lo que no sabían estos era que tanto la ley como el templo tipificaban a Cristo. Dios no desea tener una ley escrita y un templo físico, sino al Cristo viviente como ley de vida y como templo vivo. Dios desea que Cristo sea la ley viviente en nosotros y el templo viviente fuera de nosotros y en nosotros. Jesús indica claramente que el templo material sería destruido porque se había convertido en un estorbo para el plan de Dios. A día de hoy muchos todavía llaman templo al edificio material construido por hombres o iglesia y le ponen nombres, iglesia tal, iglesia evangélica no sé qué o templo tal, cuando Dios en estos tiempos ahora se está mezclando con su pueblo elegido a fin de producir una entidad viva que lo exprese a Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Así que no consiste solamente o únicamente en tener conocimiento bíblico. Tampoco la Biblia es un libro de aplicaciones prácticas, porque como Jesús dijo, son cargas pesadas y difíciles de llevar. O sea que nunca vamos a poder poner en práctica todo lo que hay escrito o lo que compartimos de las Escrituras, porque esto es tradición religiosa. Y eso es lo que ha ocurrido con los cristianos actuales y no tan actuales, porque si dedicamos un tiempo a estudiar la vida de la iglesia, veremos que se degrada poco a poco y después de la época de los apóstoles, y que a partir del siglo XX se nos presentó un cristianismo con un velo, un cristianismo tradicional y religioso lleno de tradiciones. Lamentablemente se quiere interpretar las escrituras de una forma o de otra, y eso genera desacuerdo y división muy triste. Cuando la escritura se interpreta por sí misma, sin necesidad de nuestra interpretación. Por lo tanto, es necesario que el Señor restaure todo esto y nos abra cada día más los ojos del entendimiento para verlo solo a Él, siendo necesario que el Señor nos lleve a experimentar una transición
de la religión a la nueva dispensación de Dios. Y asimismo nos enseñe a no prestar atención a las traiciones, y salir de toda influencia religiosa. Y no me refiero al catolicismo. Una vez oí a alguien que dijo que si rascamos con la uña a un evangélico y le quitamos la primera capita superficial, bajo esta se encuentra un católico. Interesante. El evangélico tiene muchos ídolos y están en su corazón. Debemos de ser trasladados por el Señor completa y definitivamente para ser devueltos al único plan, propósito o diseño de Dios, que es Jesucristo, el Dios que se hizo hombre, que debe de ser nuestro todo. Él es nuestra ley, nuestro templo y nuestro todo. No consiste en aprender solo la letra de la Biblia. No buscamos adquirir solo conocimiento bíblico. Por la misericordia del Señor, debemos de estar dispuestos a que Él nos conduzca a las profundidades de sus verdades, a fin de conocer el verdadero deseo de su corazón. El pueblo de Dios debe de tomar conciencia de que la religión actual está muy lejos de lo que Dios desea en nosotros. Debemos de renunciar a lo aprendido o lo que creemos que sabemos para poder experimentar este traslado divino. No consiste en interpretaciones, no consiste en enseñanzas, no consiste en yo pienso, yo creo. No. Sino en la expresión de una vida que habita en nosotros. Si nos quedamos solo con la letra, que es realmente lo que pasa hoy en día, que sabemos más de lo que hacemos, nos convertimos en hipócritas. ¿Y saben lo que es un hipócrita en el contexto bíblico? Un actor de teatro, un imitador. Los actores griegos y romanos acostumbraban llevar máscaras grandes que aumentaban la fuerza de su voz. Por tanto, un simulador. Así que, si no expresamos la vida de Cristo, somos imitadores de Él. Es Él en nosotros. No somos nosotros tratando de hacer como Él. Hay un abismo de diferencia. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En otra versión dice: Él es lo más preciado. Amén. Cristo, desechado por los hombres, pero para Dios, escogido y precioso. Y para los que creemos también, precioso, lo más preciado, una preciosidad que debemos reconocer y honrar. Cristo, solo Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 6 dice: Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Quiere decir que nosotros no somos aptos o suficientes por nosotros mismos, sino que solo podemos ser ministros competentes por medio de Dios, ministros de un nuevo pacto. Y allá en Jeremías 31, versículo 31 dice: He aquí que vienen días, declara Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pacto mío que ellos rompieron, aunque fui yo un marido para ellos.
declara Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Y Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. El nuevo pacto no es el código escrito de la ley. No, nada que ver. Sino el mismísimo Espíritu del Dios vivo que nos dio vida al morar en nosotros. La letra mata, la letra de la ley, porque solo pide exigencias al hombre y normas que no pueden cumplir, y mucho menos son un suministro de vida. La ley mata al hombre debido a la incapacidad de éste mismo para cumplir sus requisitos. Mas el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo, la tercera persona del Dios triuno, que se hizo Espíritu vivificante para habitar en nosotros y hacernos ministros de un nuevo pacto, el pacto de vida que consiste en la expresión del Cristo que habita en nosotros. No somos ministros del viejo pacto, un pacto de letra muerta, la cual mata, un pacto el cual ya está invalidado para nuestras vidas. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se envejece y decae está próximo a desaparecer. Esto es bíblico, ¿eh? Esto está en Hebreos capítulo 8, versículo 13. Y en Jeremías, ahí continúa en el capítulo 31, versículo 34, y dice: y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, a Dios, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el grande, declara Jehová. Porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Conocer a Jehová, a Dios, es vivirle en el nuevo pacto. Por la función, es que es la función automática y espontánea de la vida divina en nosotros. Tenemos una capacidad de conocer a Dios, de vivirle e incluso ser uno con Él en su vida y su naturaleza, de modo que podamos ser su expresión aquí en la tierra. Es imposible conocer a Dios y a Cristo si no hemos nacido con la vida divina dada por el Espíritu, una vida nueva y vida eterna. Y mediante esta vida Dios perdona la iniquidad de su pueblo y no se acuerda más de nuestro pecado. Amén. Perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. No sé si se dieron cuenta, no dice sus pecados, dice pecado. Esto es interesante. Y ¿saben lo que implica esto? Que a nosotros, los que abandonamos a Dios en un tiempo y anduvimos muertos en nuestra condición caída, llegando a ser un caso perdido cada uno, profundamente corrompidos y sin haber nada ni nadie que nos pueda curar ni cambiar la forma de ser, nada. Pero viene Cristo para hacer nuestra justicia, pagando Él lo que nosotros debíamos pagar. Toma Él nuestro lugar. Y no solo eso, sino que nos redime y nos traslada del reino de la oscuridad al reino de la luz. Él nos da vida. Es nuestra vida interior por la obra del Espíritu Santo que nos llena y nos hace uno con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, y forma un cuerpo corporativo. Somos un organismo vivo,
y no una organización religiosa separada, separadora, y que cada uno piensa distinto. Tenemos la mente de Cristo, la cual dirige al cuerpo, y todos tenemos ese mismo sentir que hubo un Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, se despojó, ¿entienden? Echó a un lado lo que poseía, lo cual era en forma de Dios, era su condición divina. Así que en nosotros debe de haber un despojo de nosotros mismos para que Cristo viva su vida en nosotros, pudiendo ser realmente lo que Dios quiere que seamos, administradores de vida, fieles administradores del nuevo pacto, y no queriendo ser intérpretes de la ley diciendo, pues vale, yo creo tal cosa o yo pienso la otra. Eso genera división, eso divide, por eso hay tantas denominaciones. Y el verdadero objetivo del Espíritu no es separar, mis amados, sino unir, común unión, adheridos entre nosotros y sellados por el Espíritu a Cristo en Dios. Y esto no hay nada ni nadie que lo pueda separar. Amén. Amén. Señor, te bendecimos, te adoramos y te amamos. Muchas gracias. Abrazos.